Bienvenidos a su espacio, Perlas del libro de Isaías. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Te damos gracias, Señor, porque nos permites meditar esta mañana en Isaías capítulo 48. Estimados hermanos de esperanza, continuamos con el estudio del libro de Isaías. Capítulo a capítulo nos estamos enriqueciendo con preciosas perlas. El capítulo 48 trata acerca de la reprensión de parte de Dios a la infidelidad de Israel. Este capítulo nos habla sobre la hipocresía que puede darse en un pueblo o en una persona. Decir ser, pero ser otra cosa. Que los dichos no acompañen a los hechos, o que los hechos desestimen, nieguen los dichos. Y esta es la perla que debemos nosotros aprender o poner mucha atención. Y mientras leemos este capítulo, fuera de mucho beneficio para nosotros si es que lo vamos comparando con nuestra experiencia personal, con nuestra relación con Dios. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Si hay algo que los judíos han hecho a lo largo del tiempo, y lo vemos en el tiempo de Jesús muy asentado, es que ellos se sentían orgullosos de ser quienes eran. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Aquí el profeta, por inspiración de Dios, se dirige a los hipócritas de Israel, los que profesan servir a Dios, pero que en la realidad hacen lo que les place. Como dice Mateo 6:2, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en cualquier otro lugar. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Dicen, confiamos en Dios. Dicen, esta es nuestra ciudad. Se sienten orgullosos del templo, pero sirven a cualquier otro Dios, menos al Dios vivo. ¿Sucede eso en nuestra experiencia personal? ¿Está sucediendo eso en el pueblo profeso de Dios? Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. En los capítulos anteriores hemos visto que Dios deja en claro que solo Él puede predecir el futuro. Los ídolos no pueden hacer esto. Esta misma enseñanza ahora el Señor dirige a su pueblo para dejar en claro que Él ya tiene todo planificado, que Él sabe lo que va a suceder, pero que sus ídolos no. Recordemos que la idolatría no solo se daba en los pueblos paganos como Babilonia, también se había enraizado en el pueblo de Dios. Lo publiqué. En este pasaje se insta al desleal pueblo de Judá y no a los gentiles, porque a ellos está dirigido el mensaje. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Eres duro. Dios ya sabía lo que iba a suceder cuando llamó a Israel.
se dieron las advertencias contra la transgresión, porque el Señor conocía los peligros que Israel tenía por delante y con cuánta facilidad caería en la tentación. Deuteronomio 9:6, Éxodo 4:21. En salud, en medicina, ¿no? Y también en la salud mental, al igual que en la salud física, se habla de factores predisponentes. En el ser humano hay factores predisponentes para el pecado. Hay factores predisponentes para la idolatría. Y Dios nos conoce perfectamente. Y por eso habló tan claro a su pueblo por medio de Moisés, luego por medio de Josué. No debían dejar ningún ídolo en las tierras conquistadas. Pero ellos no quisieron obedecer. Conozco que eres duro, es nuestra naturaleza. Y nosotros debemos ser conscientes de esos factores predisponentes hacia el pecado. Y por eso es que debemos vigilar mucho las avenidas del alma. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Te lo dije. Apenas Israel hubo salido de Egipto, atribuyó a un ídolo su liberación. Éxodo 32:4. ¿Recuerdan? El becerro de oro. Él nos ha sacado y Él nos va a volver a Egipto. Cuando comenzó el cautiverio en el año 586 a.C., Jeremías también reprendió a Israel por su dureza de corazón. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Jeremías 44. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Lo que el Señor había predicho se cumplió, y lo habían visto con sus propios ojos. No admitirían francamente la presencia divina. Y es que ese es el drama del ser humano. Por eso es que los milagros no convierten corazones. Los milagros hacen que la gente por un momento se sienta extasiada, por un momento diga, gloria a Dios. Pero luego pasa el tiempo y todo vuelve a lo que era antes. Lo que cambia los corazones es la relación constante con Dios, la dependencia de Dios, el beber de la fuente de vida. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día. Las habías oído, para que no digas he aquí que yo lo sabía. Cosas nuevas. El Señor revela aquí nuevas informaciones acerca de sucesos que están por venir. Ni los hombres ni los ídolos podían afirmar que habían predicho estas cosas. Solo Dios puede hacer eso. Las evidencias eran claras, pero el pueblo estaba obstinado. ¿Se repite la obstinación en nuestra experiencia personal? Por eso es necesario que revisemos de tanto en tanto nuestras creencias y las comparemos con el escrito está. Porque sucede que nuestra religión, nuestra forma de adorar, muchas veces se va formando, se va amoldando en función a nuestra forma de pensar, y nuestra forma de pensar lo va determinando lo que leemos, con quienes nos realizamos o nos reunimos, el entorno, la sociedad, la educación, y llegamos a creer que eso es lo correcto. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre.
Aún en estas revelaciones posteriores encontramos el amor de Dios. Miren, hay una palabra que se usa mucho en nuestros tiempos y hay una escuela de psicología que la promueve, el darse cuenta. Y es bueno y es necesario que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición, nos demos cuenta de nuestra debilidad, nos demos cuenta de nuestra inclinación y aprendamos a buscar a Dios. En la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, también nos desafía a darnos cuenta de nuestra condición y aprender a depender de Dios, porque sabía que siendo desleales habías de desobedecer. Dios nos conoce y por eso nos advierte. A Adán y a Eva les advirtió, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo coman, van a morir. Les dijo cuáles serían las consecuencias, pero a veces nosotros queremos probar, queremos experimentar. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruir. ¿Encuentras aquí gracia? ¿Encuentras? Debido a su perversidad, el pueblo de Judá ya no merecía más misericordia ni gracia de parte de Dios, pero su caída traería oprobio sobre el santo nombre de Dios, porque los hombres pensarían que el Señor era caprichoso, vengativo e incapaz de ejecutar sus propios planes y propósitos. El nombre de Dios representa su carácter, un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Por esta razón, Dios seguiría manifestando misericordia y bondad para los judíos, a pesar de su terquedad. Ellos eran su pueblo y el divino plan para salvar al mundo estaba en la antigüedad íntimamente ligado con los hebreos. ¿Qué perla encontramos aquí? Hay muchas bendiciones que recibimos, no porque estemos andando bien, no porque seamos leales, sino por amor de su mismo nombre, por amor de mi nombre, para que su nombre no sea blasfemado. En ocasiones Dios hace por nosotros lo que nosotros no merecemos, por amor de su propio nombre, para que otros no encuentren tropiezo en nuestras acciones. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Prestemos atención a esta perla. Te he purificado. ¿Quién purifica? Dios. Si te has dado cuenta, vamos encontrando capítulo a capítulo, versículo a versículo, la gracia de Dios manifestada. Es Él quien purifica. Y algo más, no como a plata. Israel no sería refinado con la misma intensidad de calor que es necesaria para purificar la plata, pues habría sido totalmente destruido. El castigo de Israel sería justo y medido, suficiente para consumir su inmundicia y escoria. ¿Qué leemos en Primera de Corintios? Leemos que Dios no permite que las pruebas, que los crisoles sean superiores a nuestras fuerzas. No. Permite que las pruebas que atravesamos nosotros sean las que podemos soportar, aunque a veces creemos que ya no podemos más. Y no solo eso, Él nos da la salida. Te he escogido en horno de aflicción. Desde allí nos llama. Del horno de aflicción de Egipto los sacó. Del horno de aflicción de la amenaza de Asiria los libró. ¿De qué horno de aflicción te ha sacado a ti?
Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Una vez más, por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Si el Señor no hubiera redimido a Israel, su nombre habría sido profanado entre los paganos. Dios restablecería a Israel no por causa de los méritos de los israelitas, sino debido a la misericordia del Eterno, a fin de que su nombre fuera glorificado. En su oración de intercesión, Moisés expresa precisamente esto. ¿Por qué, Señor, los demás pueblos dirán que tú has fracasado en tu plan? Moisés deja en claro en su oración que ese es el plan de Dios. Y Dios, por amor de sí mismo, por amor de su nombre, perdonó el pecado de su pueblo, no una vez, muchas veces. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién llama? Él. ¿Recuerdan quién fue a buscar a Adán y a Eva? Dios. Él es el que llama. Dios se dirige a Israel como a un pueblo que llevaba el nombre de Jehová con hipocresía y no sinceramente. Dios recuerda a los israelitas que habían sido llamados para ser un pueblo suyo, para ser luz de las naciones. Yo el primero y el postrero. No hay otro Dios fuera de Él. Él nos ha escogido. Así como escogió a Israel, también nos ha escogido desde el mismo vientre. Lo dice el libro de Jeremías. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. El Dios que llamó a la existencia al universo es el mismo Dios que formó la nación de Israel y le dio a éste la comisión de que fuera su representante escogido en la tierra. Debía enseñar, evangelizar a los pueblos vecinos. Y así, poco a poco, la luz de Dios iría inundando la tierra. Ellos no cumplieron su misión. Y nosotros estamos cumpliendo nuestra misión. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Dios se dirige una vez más a los que han rendido homenaje a los ídolos. Juntaos vosotros todos, oíd. Aquel, dice, a quien Jehová amó. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia. Algunos consideran que este a quien amó Jehová es Israel, a quien está dirigido el mensaje, y otros consideran que es Ciro, porque dice, y su brazo estará sobre los caldeos. Los israelitas no sometieron a los caldeos, fueron los persas, dirigidos por Ciro, de quien ya hemos hablado bastante en los capítulos anteriores. Yo hablé, yo le llamé, le traje. Dios llamó a Israel, trajo a Israel, al igual que Dios llamó a Ciro. Prosperó el camino de Ciro, prosperó el camino de Israel. A ambos los llamó, a ambos los prosperó. Y paradojas de la vida. El gentil cumplió con la misión. El pueblo que tuvo gran luz no cumplió con su misión. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. En este versículo 16 encontramos a la deidad,
algunos les cuesta entender que la deidad está presente en el Antiguo Testamento. Olvidan aquello de hagamos al hombre. Olvidan aquello de no es bueno, ¿no?, que el hombre se quede en el Edén, porque ahora es como nosotros. O en el caso de Babel, descendamos. Acercaos a mí y oíd esto. Dios invita a su pueblo a que se acerque a Él, a que preste mucha atención a lo que está por decir. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y que dice, y ahora me envió Jehová el Señor. Algunos dicen, bueno, aquí el enviado es Isaías. Pero por el ministerio desarrollado encontramos nosotros que aquí aparece Cristo, quien habla. Dios habla, dice, primero, luego Cristo. Por el contexto, insisto, parece que es Cristo quien habla. Dios fue el que envió a Jesús a cumplir su misión. Jesús estuvo presente con el Padre desde el principio. Juan 1, 1 al 3. Pero cuando el Padre le asignó una tarea que realizar en este mundo de pecado, dejó el cielo para cumplir su misión. Capítulo 1 de Juan. Dios envió al Espíritu Santo para que descansara sobre Jesús cuando vino al mundo como Mesías. ¿Recuerdan la ocasión del bautismo? Aquí se hace referencia a la deidad, a los tres miembros, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos en más de una ocasión a los tres miembros de la deidad. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Mira, aquí Dios se presenta como un maestro. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Te enseña para tu provecho. Cuando Jesús vino aquí, vino para enseñar a los hombres los secretos de la paz y la bienaventuranza. Les enseñó los secretos del Evangelio que se había perdido de vista porque los judíos perdieron de vista a Dios. ¿Y qué más? Que te encamina por el camino que debes seguir, el camino de la vida eterna. Dios nos enseña, Dios nos encamina, pero debemos querer ser enseñados, debemos querer ser encaminados, porque generalmente nosotros queremos aprender como a nosotros nos gusta, queremos seguir los caminos que a nosotros nos place. Pero Él se ofrece como maestro, como guía. De ti depende si lo aceptas. En estos versículos, este y el siguiente, nos habla de lo que hubiera pasado. Y aquí encontramos a los mandamientos de Dios, el efecto de los mandamientos de Dios, lo que los mandamientos de Dios producen en la vida de las personas, de los pueblos. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis para proyectarnos al tiempo de los judíos y a nuestros tiempos. Hay un sector de cristianos que habla de que los mandamientos de Dios han sido declarados caducos, han sido clavados, ya no existen, ya no necesitamos guardarlos. ¿Y por qué? Basados en lo que hicieron los judíos. Los judíos se olvidaron de los mandamientos de Dios y por eso es que fueron como fueron en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo,
Y Pablo en sus escritos condena los usos y costumbres de los judíos que habían abandonado los mandamientos de Dios, como Jesús dijo, que habían cambiado los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. Eso hace Pablo. Pablo no ataca los mandamientos de Dios porque sabe que los mandamientos de Dios son vida, porque sabe que los mandamientos de Dios transforman al ser humano, como lo dice el Salmo 119. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras atendido, si hubieras puesto en práctica mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Paz. Y en el último versículo dice, los malos no tienen paz. Porque la paz, una paz real, una paz duradera, solo lo provee la palabra de Dios, poner en práctica sus mandamientos. Los mandamientos de Dios fueron dados para guiar a los hombres, para encaminarlos por el camino de la paz y la justicia, para que sean enseñados a los demás pueblos. Los mandamientos de Dios fueron dados para toda la humanidad, no solo para los judíos, como algunos repiten sin entender la misión del pueblo, sin entender la misión de los judíos, de los israelitas. Y sigue diciendo, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Nunca. Fueron cortados porque pisotearon los mandamientos de Dios. Fueron raídos porque pisotearon los mandamientos del Señor. ¿Ha cambiado eso? En verdad, ¿se puede creer que los mandamientos ya fueron clavados, fueron anulados? ¿Se puede creer? Dios anuló sus mandamientos porque los judíos se negaron a obedecerlo, se negaron a ponerlo en práctica en sus vidas. Por eso los anuló. Su palabra es clara. El mismo apóstol Pablo es claro. La fe no invalida la ley. Romanos 3:31. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Esta es una anticipación del tiempo cuando Dios sacaría a su pueblo de Babilonia para que no sufriera la suerte de esa ciudad. Y lo mismo se anuncia en Apocalipsis 18:4. Salid de Babilonia. En los últimos días se llama con la misma urgencia al pueblo de Dios que todavía está en la Babilonia simbólica, en la Babilonia espiritual. A nosotros hoy día se nos llama a salir de Babilonia, no salir físicamente. Muchos lo entienden, salir físicamente, ya hay que irnos de las ciudades, hay que ir a lugares apartados. No, se nos llama a salir de Babilonia, de sus creencias, de sus enseñanzas, de sus doctrinas, a poner en práctica la palabra de Dios, a vivir sus mandamientos. Recuerda, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, atender la palabra de Dios, vivirla. No tuvieron sed cuando los llevó por el desierto. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Dios los alimentó, Dios les dio de beber. Y dice, les hizo brotar agua de la piedra. ¿Y saben ustedes quién era esa piedra que les dio de beber? El apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios y dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4.
La deidad siempre estuvo presente a lo largo de la historia del pueblo de Dios, como lo está. Y se cierra el mensaje, el llamado al pueblo a dejar su hipocresía, dejando en claro: no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Qué está sucediendo con el mundo por haber abandonado la palabra de Dios, por haber abandonado los mandamientos de Dios, por haber dado la espalda a Dios? No tiene paz. Se está destruyendo. Guerras tras guerras. Estamos viviendo en nuestros tiempos una alarmante crecida de conflictos, guerras. Por todas partes vamos escuchando. Las señales cada vez más son evidentes. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. ¿Se dan cuenta? Fuera entonces tu paz como un río si hubieras atendido mis mandamientos. Pero no hay paz para los malos. Dios nos llama a dejar la hipocresía. Nos llama a servirlo. Si decimos ser sus hijos, si decimos ser cristianos, si decimos ser pueblo de Dios, hemos de poner en práctica su palabra, hemos de vivir su palabra. Hemos de dar un testimonio fiel del Dios vivo. Tú decides. Que Dios te bendiga.